Hola, estimados alumnos, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Me da mucho gusto tenerlos como alumnos de este ciclo escolar. Soy la profesora Yolanda Elia Barrios Rivera, seré su maestra de historia este ciclo escolar y veremos lo que es historia universal. ¿Desde dónde vamos a ver en historia universal o desde qué temas vamos a ver? De manera muy rápida vamos a tocar lo que es la prehistoria, pero nos vamos a inclinar específicamente a ver desde la edad antigua. Vamos a iniciar viendo nuestros temas desde la edad antigua hasta lo que conocemos como la edad contemporánea. Es decir, vamos a comenzar a ver procesos históricos y sucesos históricos desde la primera aparición del hombre hasta la época en que nos encontramos el día de hoy. Bien, ahora, antes de iniciar con el tema o con la clase, me gustaría comentarles lo siguiente. Yo sé que ya les subí la primera actividad del trimestre, pero me gustaría dejarles en claro que entreguen la actividad en el día que les corresponde para que no se atrasen y no se les vayan juntando las actividades. Los dibujos, mapas, trabajos deben estar muy bien coloreados, utilizar solo tinta negra y azul. Los trabajos en limpio, con buena letra, no importa que te tardes un poco más elaborándolos, pero trata de hacer tus trabajos de buena manera y con excelente calidad. Bien, pues vamos a iniciar de manera rapidita. Les decía yo que nosotros vamos a iniciar a ver la historia desde un periodo que se le llama prehistoria. ¿Y qué será la prehistoria? Pues aquí lo vemos. Vamos a ver aquí dos líneas o una línea del tiempo, la que va en color verde que se llama prehistoria, que significa la etapa antes del nacimiento de Cristo. Los europeos, quienes han querido imponer hasta ciertos puntos su manera de pensar, dividieron la historia y dividieron el mundo en una etapa llamada antes de Cristo, que se le conoció también como prehistoria porque es una época donde aparecen los primeros homínidos. El hombre que vivía en cuevas, el hombre que cazaba, que recolectaba. Y en una nueva etapa que se llama después de Cristo. Y a esta nueva etapa, conocida como después de Cristo, se le va a llamar la etapa de la historia. Bien, en la prehistoria se le concibe hacia esa etapa, según los europeos, porque es antes de la escritura, antes de la aparición de la escritura. Entonces ellos concibieron a la historia como la época en que comenzaron a aparecer los primeros escritos. Por eso, si ven ustedes en esta línea del tiempo, alcanzamos a ver que la etapa de la prehistoria está en color verde y se refiere a los años antes del nacimiento de Cristo. Y se va a referir específicamente a la época en la que aparecen los primeros homínidos, en la que viven las personas en clanes, en grupos, que son nómadas, que no se han asentado todavía en comunidades. Con la aparición de la escritura, porque antes en la prehistoria solo había arte rupestre, se comunicaban con jeroglíficos y dibujos en las paredes, con la aparición de la escritura pasamos a una nueva etapa que se llama historia. Y esa etapa de la historia creíamos que era que con la aparición de la escritura, pues ya íbamos a tener registro de lo que sucedía y los historiadores dividieron así la historia, antes de que apareciera la escritura y después de que apareciera la escritura. Entonces, en la historia europea, quienes han liderado básicamente la división de antes y después de Cristo, nos dicen que hay una edad antigua. ¿Y cuál es esa edad antigua? Esa edad antigua se le llama prácticamente a la época que transcurre después del nacimiento de Cristo y la aparición de las primeras grandes culturas. ¿Cuáles son esas grandes culturas? Pues básicamente Mesopotamia, China, India, Roma, Egipto, Grecia, las primeras culturas de la humanidad. Y la aparición de un gran imperio que se va a llamar el Gran Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Después pasamos a una etapa que se llama la Edad Media. Esa etapa de la Edad Media viene a ser una nueva etapa. Para pasar de una etapa a otra tiene que haber un gran suceso.
debe haber un gran suceso que haga que pasemos de una etapa a otra. Recuerdan que de pasar de la prehistoria a la historia hubo la invención de la escritura. Pero para pasar de la edad antigua a la edad moderna, ¿qué pasó? Pues la famosa caída del Imperio Romano, ¿sale? La famosa caída del Imperio Romano, y al caer el Imperio Romano pasamos a la Edad Media. ¿Y cuál es esa Edad Media? Ustedes han escuchado hablar de la edad de los castillos, de la edad de los reyes, de los pequeños reinos, ¿sí? Esa edad de las cruzadas, la edad en que la iglesia tenía un poder enorme, la edad de los castillos, la edad del señor feudal. Esa época es la que conocemos como la Edad Media, la edad del oscurantismo, donde casi no hay ciencia. La iglesia tiene el control. ¿Y cómo es que pasamos de la Edad Media a la Edad Contemporánea, a la Edad Moderna, perdón? Pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna con la caída de Constantinopla, la caída del Imperio Romano. Esta Edad Moderna va a ser la edad de la conquista de América, del descubrimiento de América, de la conquista de México, la llegada de los españoles a tierras americanas. Esta es la Edad Moderna, el siglo de las luces. ¿Y cómo es que pasamos de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea? Pues pasamos con una gran revolución que se llamó la Revolución Francesa, que trajo muchos cambios políticos, la forma de gobierno, y llegamos a esta edad contemporánea, que es la edad en la que precisamente nos encontramos hoy, abarca hasta el siglo XX. Hay muchos historiadores, filósofos que dicen que nosotros ya no estamos en la edad contemporánea, sino en la posmodernidad, en la transmodernidad y en otra etapa. Pero coinciden los historiadores en decir que actualmente vivimos en la etapa contemporánea. ¿Cuál es esa etapa contemporánea? La etapa que inicia de 1789 hasta nuestra época actual, la época de las grandes guerras, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que los historiadores, los filósofos, los pensadores decidieron dividir a la historia en etapas? ¿Por qué? ¿Por qué debemos dividir a la historia en etapas? La debemos dividir en etapas porque existen procesos y sucesos que no son iguales. Necesitamos ubicarnos en un tiempo y en un lugar, es decir, debemos tener una ubicación. No es lo mismo los tiempos de Cristo, cuando Cristo vivió, a los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. ¿Sale? Por eso entonces los europeos decidieron que la época conocida como la prehistoria la iban a llamar antes de Cristo, y la etapa que vivimos ahora, con el nacimiento de Cristo hasta nuestra actualidad, la van a llamar como después de Cristo o después de nuestra era.